Licenciado, compañeros, tengan ustedes muy buenas noches. En esta ocasión les voy a dar a conocer los gobiernos regionales enfocados en el CEPLAN. Es decir, estos gobiernos regionales o estas autoridades nos van a representar por un cierto periodo de tiempo. Y estas autoridades son elegidas por la votación popular, es decir, que se convocan a elecciones asimismo conjuntamente para elegir a la alcaldía, regidores, consejero regional, entre otras. Es el mismo procedimiento para la cual emana la voluntad popular de la población. Es decir, estas personas jurídicas de derecho público tienen una autonomía jurídica, la cual van a tener una competencia económica y financiera, es decir, que van a tener un presupuesto destinado para diferentes campos, o es decir, en la actualidad, las brechas que son necesarias en el departamento de Puno. Es decir, podemos nombrar educación, tecnología, infraestructura, salud, que es muy importante en estos tiempos. Esas autoridades tienen que dar a conocer diferentes aspectos y solucionar el problema conjuntamente con las autoridades departamentales y nacionales. Los gobiernos regionales tienen una misión, un propósito, la cual es organizar y conducir la gestión pública. Es decir, que tienen que compartir ese trabajo arduo en diferentes aspectos y a la vez delegarlos. En el marco de las políticas nacionales y sectoriales, contribuyen con el desarrollo integral, es decir, tienen que trabajar conjuntamente para el desarrollo de todos los puneños. Este órgano ejecutivo de gobierno se organiza en diferentes gerencias regionales coordinadas por una gerencia general, es decir, la cabeza. Este artículo 12 nos dice que tienen que tener un órgano de apoyo. Más adelante vamos a ver el organigrama principal de ese gobierno regional, que es muy importante en la actualidad. También el gobierno regional tienen límites presupuestarios asignados, es decir, no pueden exceder diferentes cantidades que no son programadas anualmente o multianualmente, y para la cual tienen asignado un gasto corriente. Acá, por ejemplo, como pueden observar, tenemos el organigrama principal del gobierno regional. Podemos encontrar aquí la presidencia regional, seguidamente con la vicepresidencia regional, por la cual esas autoridades son elegidas popularmente. También tenemos el consejero regional, también podemos tener las oficinas regional de asesoría jurídica, la gerencia regional de planeamiento territorial, las oficinas regional de supervisión y liquidación de proyectos, oficinas de liquidación y análisis administrativas. Estas autoridades representan un cierto departamento, es decir, a un cierto sector, la cual van a desarrollar de acuerdo a su rubro, ¿no?, calificadas. Y también esto es muy importante para conocer, para decidir algunas ideas que se van proyectando y ellas lo pueden hacer alcance al pueblo y una contribución íntegra de todos nosotros. Por ejemplo, podemos hablar del consejero regional. El consejero regional es elegida por voto popular, y también esta se preside por las sesiones del consejo regional, y estas se instalan el 1 de enero por el presidente regional elegido. En la sesión instalada, el consejero de mayor edad toma juramento al presidente. Acto seguido, el presidente regional toma juramento a los vicepresidentes y a los consejeros. Es decir, que estas autoridades tienen que contribuir también con el desarrollo integral de todas las brechas que aún faltan reconocer y mejorarlas, y por qué no exterminarlas. También podemos hablar de las atribuciones. Las atribuciones, por ejemplo, son dar un presupuesto, aprobar un plan anual, pueden aprobar el plan de desarrollo regional concertado, aprobar aspectos financieros y presupuestarios, también pueden aprobar reglamentos internos, también pueden fijar la remuneración mensual del presidente y vicepresidente, y las dietas que se hacen mensualmente o cada semestre, ¿no?
Podemos también, estas autoridades tienen el derecho también de poder vacar a diferentes autoridades que incumplan sus deberes. También podemos dar a conocer la gerencia regional. Esta gerencia regional es la que coordina las acciones de diferentes gerentes regionales, es decir, es la que supervisa para que haya un desarrollo concertado y integrado entre toda esa organización. El tema que yo les voy a tocar sobre gobiernos regionales enfocados al planeamiento estratégico es el CEPLAN. Siguiente, por favor. El CEPLAN es... ¿Qué es el CEPLAN? El CEPLAN es el ente rector del Sistema Nacional Planificado en el Perú, creada en el 2008 y está adscrita en la PCM. La PCM es de la Presidencia del Consejo de Ministros, es decir, que estas funciones del CEPLAN conduce a un proceso y formulación y difusión de una visión compartida y concentrada del futuro del país. Elabora y presenta el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, asesora a las entidades del Estado en la formulación y el seguimiento de la evaluación de políticas y planes estratégicos desarrollados. Es decir, que estas autoridades van a hacer el funcionamiento que se hace a futuro, es decir, las brechas que se tenían que cumplir van a ser realizadas, van a ser cumplidas en aspectos educativos, salud, transporte, infraestructura, etc. Para la mejor desarrollo concertado e integrado entre todo el Perú, en este caso, porque ese plan es un plan a futuro. Por ejemplo, tenemos el Plan Bicentenario 2021 y el plan al 2030 y el Plan 2050, que también se conoce cuál es la misión y la visión. Por ejemplo, tenemos la articulación de políticas y planes. Estas articulaciones la desarrolla el CEPLAN, juntamente y conjuntamente con la aprobación del Consejo de Ministros, es decir, por el Poder Ejecutivo. De acuerdo a las políticas del Estado, el presidente también influye en estos aspectos, ya que al estar en estas reuniones tan importantes, es la que maneja esta situación o la sesión. También podemos hablar, por ejemplo, en este cuadro, o en este mapa, podemos ver los planes. Por ejemplo, los planes sectoriales, regionales, locales, que conjuntamente con el gobierno regional se va desarrollando y se va exterminando, por ejemplo, la pobreza en el 2018, la cual se ve desarrollado o informado por diferentes entes que nos dan estadísticas si estamos mejorando o estamos empeorando. El ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua, podemos dar a conocer aquí. Siguiente diapositiva. Por ejemplo, este es el ciclo de planeamiento estratégico. Es decir, que tenemos un plan ya hecho, tenemos que cumplir para poder mejorar en diferentes aspectos. Por ejemplo, tenemos 4 aspectos. Por ejemplo, el primero nos dice comprender cómo viven las personas en el territorio. Tenemos que saber cómo viven las personas para poder ver en qué situación se encuentran y apoyarlos o inducirlos a que mejoren. En el segundo tenemos las personas que se definen a un territorio deseado, es decir, si quieren vivir en esta ciudad o quieren migrar a diferentes ciudades por factores climáticos o factores de economía o factores de educación. El 3 podemos hablar de la orientación que tiene la imagen deseado, es decir, qué lineamientos o qué estrategias tiene para mejorar. La 4 se acoge al análisis de información de los indicadores para verificar el logro de imagen territorial deseado. Es decir, si se va a realizar esta información, tiene que haber indicadores definidos. Este es un conocimiento integral de la realidad a un futuro deseado para que haya una política y un seguimiento de evaluación a lo que se sigue. Siguiente diapositiva. Por ejemplo, tenemos la fase como nos podemos preguntar, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos en este momento? De acuerdo a la descripción territorial, por ejemplo, podemos hablar del Perú. Esto nos inicia, se sigue, ¿no?, con un análisis, un diagnóstico después, para ver cómo estamos. Y esta evaluación se hace en planes y políticos a futuro. El conocimiento integral de la realidad. Si vamos a estar así, cuánto tiempo, o desde qué punto, desde qué autoridad se ponen en consenso para desarrollar diferentes brechas que aún faltan mejorar y por qué no exterminarlas.
También podemos hablar de un diagnóstico. Este diagnóstico, ver, ¿no?, cuáles son las prioridades del problema para estas brechas sean accesibles a diferentes servicios públicos y más que todo que sean de calidad. Siguiente diapositiva, podemos ver el futuro deseado. ¿Qué es lo que queremos nosotros en futuro? ¿Qué es lo que nosotros pensamos a futuro? Es decir, ¿no?, cómo queremos vivir más adelante. Más tecnología, más modernización, mejor atención en la salud, infraestructuras modernas y alcance de todos todavía. Este es el futuro. Es que las personas, ¿a qué aspiramos más adelante? Este es un análisis de las autoridades que tienen que recorrer a todo el contexto peruano y no solo al contexto urbano, no solo en Lima es Perú, sino también tenemos que ver las diferentes situaciones que diferentes compatriotas viven, por ejemplo, sin luz, ¿no? Eso que ya se ha exterminado, dicen por completo, que todos los peruanos tenemos luz, pero hay lugares lejanos que no tienen agua, no tienen luz y lo más importante, no tienen la calidad educativa. Para eso es el CEPLAN, para esos huecos que todavía nos falta parchar, tienen que dar una solución. También estas brechas son muy importantes, ¿no?, porque nos dan a conocer en qué estamos fallando o cuál es el principal factor que no seamos un país desarrollado. También podemos apreciar diferentes departamentos y porcentajes de calidad, en calidad educativa o salud. ¿Cuál es la propuesta a futuro? En el 2030, por ejemplo. Este plan ya ha sido diseñado, para el 2030. Sabemos cuál es la misión, cuál es la visión. Y acá, por ejemplo, podemos dar a conocer, en el 2030 todas las personas pueden alcanzar su potencial. ¿En qué rubro, por ejemplo, puede alcanzar todo su potencial? Educativamente, sí se ve en el Perú que personas que tienen la capacidad de desarrollar diferentes actividades y a esas personas es de darle un potencial avanzado para que al 2030 sean, ¿no?, autoridades capaces y líderes de zanjar esas brechas que aún nos falta parchar. También podemos dar a conocer el esfuerzo concertado sobre la conservación de gestión sostenible, es decir, el bienestar a futuro. Si nosotros podemos vivir en condiciones de calidad, por ejemplo, en este tiempo se habla muy en común sobre el medio ambiente, que cómo está mejorando, ¿no?, el medio ambiente, si las personas conservan o no conservan, hay que ayudarlas mediante las autoridades que impulsen la gestión ambiental, que es muy importante en la actualidad. También podemos dar a conocer en estos tiempos se habla mucho, ¿no?, de la violencia a la mujer, o de la violencia a los niños, etcétera, etcétera. Esos pequeños o esos grandes problemas tienen que ser solucionados al futuro, y al 2030 nos da a conocer el CEPLAN. Y también y por qué no mencionar las políticas de Estado que también nos mencionan ahí, que estos mismos problemas nos dicen que van a ser solucionados. También podemos alcanzar las alianzas para el desarrollo con otros países, ¿no?, las alianzas que podemos tener, por ejemplo, con Estados Unidos, con Canadá o con países desarrollados que nos impulsan por el desarrollo, no solo de importar, sino también de exportar más. El trabajo en equipo. ¿Creen que el Perú puede alcanzar esta imagen al 2030? Nos preguntamos, ¿creen que el Perú puede alcanzar esta imagen al año 2030? ¿Y por qué? El Perú es capaz de realizar estas brechas porque el Perú es rico en materia prima y las autoridades hasta el momento no son capaces de solucionar estos problemas. Por ejemplo, tenemos la organización interna, ¿no?, solo para mencionar, del Consejo Directivo, tenemos el presidente, el Consejo Consultivo, la asesoría legal, y este es más ya jurídicamente, ¿no?, entre ellos.
Y también podemos hablar del sistema de planeamiento estratégico, que es muy importante en la actualidad. Y nos da a conocer, ¿no?, quiénes son las autoridades que nos representan. Y acá entra justamente, ¿no?, los gobiernos regionales. Son las autoridades que conjuntamente tienen que pelear en este ámbito y solucionar los problemas que nos aquejan en la ciudad de Puno. Y conjuntamente tiene que haber un centro de planeamiento, y este centro de planeamiento tiene que estar reestructurado, tiene que estar cada vez actualizado para poder nosotros cumplirla. La comisión de alto nivel, ¿no?, es más de leyes del PCM, del presidente de comisión de ministros, integrado, ¿no?, actualmente por el señor Villanueva. También podemos hablar sobre la propuesta de consensuada de talleres y seminarios, ¿no?, talleres de metodología, la comisión, por ejemplo, de alto nivel, que simplemente están integrados por autoridades, que ha sido fundada el 28 de julio de 2004. Y también podemos hablar de talleres y seminarios, que estos proyectos ya están insercionados, es decir, que estos proyectos van a ser ejecutados, sí, con el fin de que estas brechas ya no haya, ¿no?, estas brechas, por ejemplo, de salud, de educación, infraestructura y territorio, sean zanjadas y para el Perú sea un desarrollo futuro. También podemos dar a conocer aquí, solo dar a conocer reuniones bilaterales y aportes y mejoras, ¿no? ¿Con quién tenemos las comisiones de reforma, los gobiernos regionales de Puno, Arequipa? Y conjuntamente, ¿no?, se dan unas reuniones generales entre ellas, para poder ver, ¿no?, cuáles son las debilidades y cuáles son las fortalezas. Y simplemente, ¿no?, el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, ahí está, es el producto principal, involucra a todos los actores públicos, gobiernos nacionales, regionales, locales, y todos ellos, ¿no?, públicos y privados, porque conjuntamente con ellas va a ser contratadas a nivel. Tiene memoria, loco. Es todo. Gracias. Esto no es. Fuera, sigue habiendo. No, así se ha hecho. Y para culminar, tenemos contenidos de estrategia de desarrollo.